Hay una pequeña historia de un siervo que trabajaba para un hombre rico en la ciudad de Bagdad. Por la mañana de ese día, el hombre rico envía a su siervo para que fuera al mercado a traer unas cosas. Y cuando el hombre estaba caminando en el mercado, de pronto entre la gente vio una figura que le identificó como la muerte. Se asustó tanto por la manera en que él percibió esa mirada, que se regresó a la casa, llegó con el patrón y le dice: patrón, ¿sabe qué? Que en el mercado me encontré con la muerte. Creo que me miró acusadoramente, me miró desafiante. ¿Sabe qué? Creo que viene por mí. Présteme su caballo y déjeme ir de esta ciudad. Permítame escaparme de esta ciudad. Estoy seguro que si cabalgo durante todo el día, esta noche me encontraré en la ciudad de Babilonia. El hombre rico le dijo: está bien, yo quiero que tú vivas. Toma el caballo y vete. Así que subió al caballo y cabalgó durante todo ese día. Mientras tanto, el hombre rico fue al mercado. Cuando llegó al mercado, se topó también con la figura de la muerte. Pero entonces este hombre fue ante la figura y le dice: esta mañana vino mi esclavo, vino mi siervo y me dijo que tú le habías mirado desafiante. Y la muerte dice: sí lo miré, pero no la miré desafiante. Más bien le miré extrañada. Porque se me hizo raro que, siendo que yo tengo una cita esta noche con él en la ciudad de Babilonia, lo encuentre temprano aquí. En esta tarde quiero hablarles acerca de la muerte, de tu muerte y mi muerte. Acerca de la muerte, la Escritura nos señala varias cosas. Pero antes de ver la Escritura, hice un listado de algunos de los nombres que le damos a la muerte los mexicanos. Solemos decir los mexicanos que nosotros nos reímos de la muerte. Solemos decir, ¿verdad?, que la muerte nos pela los dientes. Solemos decir de distintas formas que nosotros nos burlamos de la muerte y nos hacemos así como que le desafiamos a la muerte. Y entonces le hemos puesto muchos nombres. Se le dice la calaca, la pelona, la canica, la copetona, la catrina, la mocha, la dientona, la huesuda, la flaca, la descarnada, la tilica, la tilinga, la pachona, la fanadora, la pepenadora, la pálida, la chirifusca. Esto no sé en dónde se lo dicen así, ¿verdad? Pero así le dicen la chinaltilaria, la tía de las muchachas, la madre matiana, la güera, la cuatacha, la llorona, la igualadora, la impía, etcétera, etcétera. Y toda una lista que está en la cultura popular. O cuando alguien se muere, nosotros utilizamos eufemismos y decimos: ya chupó faros, ya colgó los tenis, estiró la pata, ¿no? O le llegó la hora de la petateada, etcétera. Pero la verdad es que yo percibo que no es porque seamos muy valientes, sino más bien porque le seguimos teniendo mucho miedo. Y una manera de poder enfrentar ese miedo o de disminuir ese miedo es
teniendo un poco de humor negro acerca de esta realidad que nos afecta a todos. Porque si nosotros decimos, a mí la muerte me hace los mandados, yo no le tengo miedo a la muerte, yo quisiera saber cuántos de ustedes tienen en orden su testamento. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo tengo arreglado todos mis documentos para que en la hora que llegue mi último suspiro, mi familia no tenga problemas? ¿Por qué no queremos arreglar un testamento? ¿Por qué no queremos hacer el testamento en nuestra cultura? Porque es decir, no, es que esto es como ya acercarme a la muerte. Esto es como querer ya morirme. Esto es como que yo estoy desafiando a la muerte, o como que si al estar preparando las cosas estoy diciendo, estoy listo. Y la verdad es que no estoy listo. Acerca de la muerte, hermanos, hay dos cosas muy ciertas para todos. La primera de ellas es que todos vamos a morir. Esa es una verdad ciertísima. Todos vamos a morir. Es decir, para todos llegará un final de esta existencia, de esta realidad. Y la otra verdad es, nadie sabe el día, ni la hora, ni cómo. Nadie lo sabe. A mí me llama mucho la atención la película de Luis Buñuel, que se llama El perro andaluz. Y la película trata de un hombre perfeccionista, de un hombre obsesivo, que cuida su salud, cuida su higiene, cuida al mínimo detalle todas las cosas, es obsesivo en la limpieza, en todo, ¿verdad? Cuida de no contaminarse, no contagiarse, no tocar gérmenes, no estar en un ambiente donde haya microbios, donde haya bacterias, donde haya virus extraños. Cuida todo. Se disciplina en todas las cosas, es obsesivo en la manera en cómo se cuida, dónde anda, a qué hora sale, etcétera, etcétera. Una mañana sale de su casa, él no sabe, pero hay un perro rabioso en la calle y justo lo muerde a él. Y de eso muere. Esto no representa otra cosa sino lo absurdo de la vida. Por más que uno se obsesione en controlar, por más que uno diga, yo voy a asegurar todos los detalles de mi vida para poder llegar hasta los 90 o los 100 años. ¿Quién puede hacerlo? Uno no sabe en qué momento puedan suceder cosas. La muerte llega para todos y llega generalmente en el momento que uno no lo espera. ¿Cuántos sábados ha de estos últimos 2 años, por lo menos que yo estoy al tanto de las cosas, que llegan ustedes? No se enteraron durante la semana y se enteran en el día sábado. Falleció la hermana X, falleció el hermano tal. Y nos extraña. Aunque algunos de ellos estaban enfermos, pero uno no esperaba que aconteciera en ese momento, en esa situación. Y no sucede para todos. La muerte es algo que sucede para todos. Es algo que ocurrirá para todos. La muerte está establecida desde un principio, desde el comienzo. El Señor le dijo a la primer pareja, no comas de este fruto, porque el día que de él comieres, ese día morirás. Ese día entrará en ti la condición de ser mortal, la realidad de ser mortal. Y desde entonces el ser humano es un ser afectado por la muerte. Es un ser condicionado por esta realidad de la muerte. La muerte como la cesación, como el final de las cosas que nos puede suceder en cualquier momento, en la manera que uno menos se imagina. Y la muerte es vista en la Biblia como un enemigo de Dios, como un adversario de Dios. No es vista
como un siervo, como un instrumento de bendición, sino es vista como un adversario de Dios. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, y al final el mismo Señor pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies, es decir, los colocará debajo como alfombra. Y el último enemigo que será vencido será la muerte. Es vista como un enemigo, como un adversario de Dios. No es un instrumento de bendición, sino como un adversario, porque la muerte significa el fin de la vida, la cesación de la vida, el final de una relación, de una comunión, el final de una historia, el final de experiencias, el final de todo aquello que se ha acumulado a través de nuestra historia. La muerte acontece para todos y siempre de una manera sorprendente. Jesús dice en la parábola de Lucas capítulo 12, verso 16 al 21, la parábola denominada del hombre rico, este hombre que se dedicó a acumular, a juntar bienes, a hacer almacenes, y en ellos puso sus bienes y fue ampliando y haciendo crecer estos almacenes, y cuando consideró que tenía suficientes como para ya no tener necesidad de trabajar el resto de sus días, entonces le dice a su corazón, le dice a su alma: muy bien, alma mía, ahora sí, gózate y disfruta de todo lo que Dios te ha dado. Lo despierta la realidad y le dice la parábola: necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? ¿No sabes que esta noche se terminarán tus días? ¿No sabes que esta noche será el final de las cosas? Conocí a dos varones fuertes, aparentemente sanos. Estaban alrededor de los 40 años de edad, 42, 43. Durante la noche se acostaron, se fueron a dormir. A la mañana amaneció muerto uno, y como a los 2 años amaneció muerto el otro. Ataque al corazón, fulminante. Uno tenía un negocio próspero. Pensó: tengo la vida hecha, mi futuro está asegurado. Pero no sabía cuánto tiempo iba a durar. Como no lo sabemos, ninguno de nosotros. La muerte es una realidad que nos limita a todos, que nos afecta a todos, que nos marca a todos. La muerte es algo que ronda permanentemente al ser humano. Y esta es una de las cosas que más nos afectan y que más nos desagradan, que es el hecho de ser conscientes de nuestra propia finitud, el hecho de ser conscientes de nuestra propia limitación. Nuestro ser es un ser para la muerte. Lo sabemos desde la hora de nacer. Lo sabemos, pero no podemos estar con ello permanentemente. No podemos estar pensando en esto porque se puede volver en una obsesión enfermiza. Sin embargo, lo sabemos, pero tratamos de negarlo de distintas formas. El terror más grande de la conciencia es el ser conscientes, el saber de la propia finitud, y no lo podemos sobrellevar, y entonces nos autoengañamos. Esta sociedad es una sociedad que vive la muerte con ambigüedad. Esta sociedad contemporánea vive la muerte con ambigüedad. Por un lado, hay como una fascinación de la muerte. Hay una especie de fascinación. Yo leía en un poema de Jorge Luis Borges estas palabras, en un poema donde él como que tiene una fascinación por el final de las cosas. Dice así, en un poema que se llama Tríada: el alivio que habrá sentido César en la mañana de Farsalia al pensar: hoy es la batalla.
Es el encuentro del final, ¿no?, del César. El alivio que habrá sentido Carlos I al ver el alba en el cristal y pensar: hoy es el día del patíbulo, del coraje y del hacha. El alivio que tú y yo sentiremos en el instante que precede a la muerte, cuando la suerte nos desate de la triste costumbre de ser alguien y del peso del universo. El alivio que tú y yo sentiremos en el instante que precede a la muerte, cuando al fin la suerte nos desate de la triste costumbre de ser alguien. Parece que hay una fascinación por la muerte. Hay una fascinación. Los juegos de video están enfocados a matar, a matar, a matar. Hay una fascinación y se pierde la noción de la realidad. Se pierde el contacto con la realidad. No se puede descifrar dónde es juego y dónde es realidad. Para algunos de los jóvenes, de los adolescentes que practican esto día tras día, se vuelve imperceptible el límite de lo real, como lo demostró Michael Moore cuando analizó el caso de los jóvenes que asesinaron en ¿cómo se llama? El pueblo de Columbia, en Colorado, que ellos estaban repitiendo en realidad escenas de video, cuando fueron con armas automáticas y comenzaron a disparar contra sus compañeros de clase. ¿Ha extrañado cómo de pronto algunos muchachos en Estados Unidos entran en un salón y comienzan a disparar para todos lados? No tienen una diferenciación entre lo real y lo que es fantasía, entre lo que es un juego y lo que es la verdad de la vida humana. Hay una fascinación de la muerte. Hay un gusto por ver morir, por ver matar. E incluso para nosotros las mismas noticias de la guerra que hay en Irak se vuelve para nosotros como una fantasía. Muchos mueren todos los días de iraquíes y mueren norteamericanos. Pero no nos conmueve, están demasiado lejos. Están demasiado distantes y solo lo vemos por el simulacro de las imágenes en la televisión. No nos causan el mismo impacto, el mismo dolor que cuando mirábamos el cadáver del abuelo o de algún pariente que estaba en el féretro. No causa el mismo impacto. Esta sociedad tiene esta fascinación por la muerte, pero al mismo tiempo tiene un terror a la muerte porque hay una especie de preferencia o de anhelo de querer que la juventud se postergue, que no se note la vejez, que no se note la edad, que no se note el cansancio y la fatiga del cuerpo, sino se quiere permanecer joven. El asunto es que la gente se muere joven a los 60, a los 70, a los 80 por toda la serie de arreglos que se pueden hacer las personas, pero finalmente llega el final de los días, la muerte llega para todos. Pero no es lo mismo, hermanos, hablar de la muerte que hablar de tu muerte, es decir, de la muerte del otro, de la muerte del que está al lado, de la muerte de aquel con quien nosotros compartimos la vida cotidiana. No es lo mismo hablar de la muerte en términos generales que hablar de la muerte de aquellos que están cerca a nosotros. El hermano Gabriel nos contaba esta mañana un testimonio de gratitud, porque anoche estuvo muy cerca de sufrir en manos de un hombre, de un asaltante iracundo que lo amenazó con un arma, que la puso sobre su cuello y que la tenía martillada ya, ¿verdad? La tenía para disparar. Uno se pone a imaginar las cosas que podrían haber pasado, las cosas que podrían haber sucedido. Porque la diferencia, hermanos, entre la vida y la muerte es una pequeña línea. Una pequeña línea. Gracias a Dios el hombre no disparó. Pero imagínense que el hermano hubiera hecho un movimiento que él hubiera interpretado como que se iba a defender o que lo iba a golpear.
y él en ese momento dispara, o se hubiera tropezado porque lo hizo caminar, o simplemente se hubiera puesto más nervioso y hubiera disparado. Lo que hubiera ocurrido es cuestión de fracción de segundos. El límite entre la vida y la muerte es realmente imperceptible. En mi casa tenemos un portafolio donde están todos los documentos de la casa. Bueno, los documentos de la familia más bien. Y cada tanto mi esposa lo saca y nos recuerda los seguros que tiene y lo que tenemos que hacer si ella falta. Las primeras veces, cuando quería hablar del tema, a mí no me gustaba porque no nos gusta enfrentar esta realidad. Es desagradable y uno piensa, si hablamos de este tema, es como traer mala suerte. Es como traer mala suerte. Y es como llamar a la misma muerte. La verdad es que cada día entiendo que si nosotros manejamos bien nuestra realidad mortal, podemos manejar mejor nuestra vida. Cada tanto hay que ponernos de acuerdo acerca de las cosas que quisiéramos que ocurrieran. No me olvido mucho, en una de las clases en el seminario, una de las clases que me tocó dar sobre vida cristiana, hice un ejercicio con los alumnos y les pedí que por favor definieran cómo querían que fuera su culto fúnebre. La mitad no lo pudo hacer. La mitad dio vueltas y vueltas y vueltas. Una semana y no lo pudo hacer. La otra mitad lo hizo. La otra mitad lo hizo. Pero le quedaba una sensación desagradable, impactante, porque dice, no, es que no puedo yo elaborar mi propio funeral. Y sin embargo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no dejar escrito cuáles himnos me gustaría que se entonaran en ese momento? ¿Qué lecturas me gustaría que se tuviera en ese momento? ¿A quién me gustaría que estuviera en ese momento, que diera palabras, que hablara? ¿O qué me gustaría que ocurriera en el entorno de mi cadáver? Pero estoy tan enajenado de la vida, dice un hombre, que ni siquiera mi propia muerte me la puedo llorar yo mismo. Quizás algunos de ustedes piensen, no, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo voy a elaborar mi propio culto de funeral? Eso sería desagradable y tal vez antibíblico. No necesariamente. No necesariamente. Supe de una mujer que enfermó de un cáncer terminal. La mujer era sola y cuidaba de sus niños. Ella comenzó a disponer qué quería que ocurriera con cada uno de sus hijos, 5 hijos, y les encontró un lugar, pero dijo, será hasta que yo me muera. Y además dijo, esto es lo que yo quiero que suceda en el día que me sepulten. Fue así. Tuvo la entereza de enfrentar su propia realidad. Hermanos, ¿qué hacer cuando tengo que hablar con mi pareja, con mi familia, acerca de mi propia realidad mortal? ¿Qué hacer? ¿Cómo encararlo? ¿Cómo hablarlo? ¿Cómo enfrentarlo? Muchos de nosotros tenemos lutos que no han terminado, que no han cerrado. Lutos que no se concluyen. Porque sorprendió la muerte a alguien de nuestros seres queridos. Porque nos sorprendió a nosotros cuando nos dimos cuenta que ya no estaba más entre nosotros. Quiero leer un pensamiento que nos señala cómo despedir a alguien que haya fallecido y con quien a veces nosotros tenemos como alguna palabra que quisimos haber dicho, como que a veces nos resistimos y no dejamos que se vaya.
Hay un libro muy interesante, se llama No te mueras con tus muertos. Es un libro que lamentablemente se agotan sus ediciones muy rápido, pero la próxima vez que aparezcan en la librería vamos a conseguir algunos, porque sé que algunos estarían interesados en leerlo, en tenerlo. Tiene un poema que se llama Para despedir a un muerto. Si usted tiene un luto que no ha terminado, fíjese bien lo que puede decir. Esta es una propuesta de un escritor que se apellida Trocero. Dice: te amé y te amo. Por eso tu partida me hace sentir tu ausencia y tu recuerdo con dolor te recuerdo con dolor y pena. Acepto tu derecho a partir a tu hora y sin mi consentimiento. Acepto mi dolor al extrañarte y este enojo inexplicable porque al partir me abandonaste. Te extraño y me parece imposible poder vivir sin tu presencia porque te amé y llegué a necesitarte. Y ahora quiero aprender a amarte sin necesitar tenerte a mi lado. Quiero que mi amor no muera, sino que madure y crezca. Y aunque sienta que te necesito, sé que no te necesito porque mi vida tiene su autonomía y su propia consistencia. Tan claramente como sé que viví antes de conocerte y que podré vivir cuando ya no te tenga. Si decidiste partir, aquí estoy para despedirte. Nada ganaría con empecinarme en no creer que te fuiste. Me siento con derecho y con obligación de seguir mi vida. No quiero morir contigo, porque tú no ganarías nada. Y no te mostraría con eso el amor que te he tenido, sino cuánto te he necesitado. Hoy te lloro triste y apenado, angustiado y deprimido. Y me lo permito así, porque así lo siento. Pero y aunque cueste decírtelo, sé que mañana, muy pronto, volveré a vivir el gozo de la vida llevando conmigo tu recuerdo y también tu compañía. Mientras te digo todo esto, me parece imposible que te hayas ido y busco inútilmente explicaciones. Mejor acepto la realidad y te despido. Hay algunos de nuestros seres queridos como que no los dejamos ir, porque nos quedaron cosas incompletas. Pero a ellos ya no les hace bien nuestra tristeza. A ellos ya no les hace bien nuestro dolor. Y yo creo que toda persona que nos llegó a amar querrá lo mejor para nosotros siempre. Y lo mejor para nosotros es que la vida siga lo mejor que pueda ser. Si usted tiene a alguien a quien despedir emocionalmente, a alguien a quien dejar que repose, que descanse en los brazos del Señor, solo podemos hacerlo así, dejar que permanezca donde está y guardar el recuerdo de todas las cosas bellas. ¿Qué será cuando ya no esté alguno de nosotros? ¿Qué será cuando no esté la persona cercana? Creo que lo más importante, hermanos, es que nosotros valoremos la bendición de compartir la vida cada día, de sabernos decir las cosas a tiempo, de sabernos expresar el amor, las palabras, el afecto, y de sabernos invitar a la vida permanentemente cuando nos veamos. Que no queden cosas pendientes ninguna vez. Que no queden cosas pendientes para nadie de nosotros. Aquellos a quien uno abraza, aquellos a quien uno quiere, son finitos, son temporales. Pero no solamente ellos, yo mismo. Una cosa es hablar de la muerte, otra cosa es hablar de tu muerte.
y otra cosa es hablar de mi propia muerte. ¿Qué será cuando ésta llegue? Cuando me avisaron de la enfermedad de mi padre, ese día no pude hablar con él. No tanto porque no lo localicé, sino porque me quedé pensando qué le iba a decir. Hasta el día siguiente, cuando hablé con él, solo le dije lo triste que me sentía por la notificación de su enfermedad. Y él me dice, sí, tu mamá también está triste, pero yo le digo que gracias a Dios he vivido bastante y he vivido bien. Y los días que el Señor me dé, yo lo bendigo. Si Él quiere que viva más tiempo, estoy contento. Pero si Él me ha marcado el límite de mis días también, estoy contento. Tengo muchos motivos de gozo, tengo muchos motivos de paz, de bienestar. Y por eso no me angustio. No sé si en todo momento va a ser esta su respuesta. Yo espero que Él mantenga esta confianza y esta actitud de agradecimiento a Dios. Y qué bueno que cada uno de nosotros pudiera decir, como Amado Nervo en su poema, vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Porque no importa el tiempo de vida, sino cómo muere uno. Y uno muere, hermanos, como ha vivido. Si uno ha vivido en la ambigüedad, si uno ha vivido en la sombra, si uno ha vivido en una doble condición de vida, si uno ha vivido en la indefinición, si uno ha vivido así, pues así llega uno al final de sus días. Así llega uno a ese momento final. Pero si uno ha abrazado la vida con todo lo que ella tiene y ha caminado en ella, en integridad, en fidelidad cristiana, nosotros sabemos que ese momento llegará, pero será diferente para nosotros. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 11, no seáis como aquellos que lloran sin esperanza. No seáis como aquellos que se entristecen sin esperanza. No seáis como aquellos. Y esto el apóstol hablaba acerca de los gentiles, de los practicantes de las religiones del mundo, de su entorno. Es 1 Tesalonicenses 4, verso 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Yo sé que soy un ser mortal. Sé que soy un ser mortal. Como dice un escritor cristiano, mi vida paso a paso se dirige hacia la muerte, pero también mi muerte paso a paso se dirige hacia la vida. Sé que soy finito, pero yo enfrento mi finitud con esperanza, con esperanza. Porque para nosotros los cristianos vivimos con esperanza. En la lectura que teníamos de 1 Corintios capítulo 15, que nos hizo favor de dirigir el hermano Sergio, el apóstol Pablo dice: he aquí os digo un misterio. 1 Corintios 15, 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vaya vistiendo
de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Y entonces dice el escritor así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte, hasta antes de Jesús, parecía un poder invencible, parecía un imperio inconquistable, impenetrable. Pero a la muerte nosotros le decimos ahora: me vencerás, pero solo por un tiempo. Me vencerás, pero solo por un tiempo. Porque un día muchas tumbas quedarán vacías. Muchos sepulcros quedarán sin su huésped, porque son huéspedes temporales. Hay una prisión en Estados Unidos que era de alta seguridad, que fue cerrada cuando un hombre escapó. Cuando uno escapó de esa prisión, dijeron: si esta prisión no es segura, entonces no tiene sentido de ser, y la cerraron. El sepulcro un día será cerrado. No es seguro. Dejó escapar a uno. Uno salió de ahí, triunfante y victorioso. Y entonces ahora la palabra de la promesa es: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nos vence, pero temporalmente. Nos vence, pero por un momento. Su triunfo no será para siempre. Porque ahora la muerte ha sido vencida. La muerte ha sido derrotada. La muerte ya fue vencida por la resurrección del Señor Jesucristo. Y nosotros ahora vivimos en esa esperanza. Ahora la muerte, aunque nos duele como seres humanos, nos entristecemos como seres humanos. Y vale la pena considerar esto, hermanos. A veces pensamos que los cristianos no tenemos derecho a llorar. Sí, hermanos, podemos llorar, porque duele la separación, duele la partida, duelen las rupturas, duelen las historias que se terminan, duelen cuando los sueños no se cumplen, duele. Pero nuestra tristeza es con esperanza, dice Pablo en 1 Tesalonicenses. Nuestra tristeza es con esperanza. Nosotros sabemos que llegará para todos esta realidad de lo finito. Pero nosotros vivimos con esperanza que un día nos levantaremos en la final trompeta, cuando el Señor Jesús nos hable, cuando el Señor Jesús nos llame, y nosotros vivimos en esta confianza que la muerte ya no nos domina para siempre. La muerte no es quien tiene la última palabra, porque Dios tiene la última palabra y su palabra es vida. Fanny J. Crosby fue una mujer invidente, una mujer que no miraba. Ella es una compositora, o fue una compositora de varios de los cantos que nosotros tenemos en el himnario. Uno de los cantos que ella compuso es uno que se denomina Alguna vez ya no estaré. Ella dice: alguna vez ya no estaré en mi lugar en esta grey, mas cuán feliz despertaré en el palacio de mi rey. Yo le veré y en dulce amor habré de estar con él allí y le diré: mi buen Señor, por gracia yo salvado fui. Alguna vez yo como el sol mi ocaso y fin tendré también, pero al venir mi buen Señor he de gozar de dicha y bien. Vivimos en el estado permanente de nuestra finitud. No desafiemos a la muerte creyéndonos inmortales. No seamos necios pensando que no nos pasa nada. Amemos la vida. Entendamos nuestro ser finito y fugaz, para que nuestra vida sea valorada cada momento de la manera más elevada posible. Y hagamos de la vida
Un carpe diem, decían algunos filósofos del siglo XVIII y XIX. Aprovechar cada día, aprovechar cada momento, aprovechar cada situación. Porque lo importante no es solo la cantidad de años que uno viva, sino cómo los vive uno, cómo los vive y para quién. Hoy todos podemos decidir cómo viviremos el resto de la vida que nos queda. Cuando alguien me pregunta, ¿cuántos años tienes? Yo le digo sinceramente, no sé. No porque no me acuerde cuándo nací, sino porque lo que les digo es, me gasté 48. No sé cuántos tengo todavía. No sé cuántos tenga todavía para mí. Pero yo espero que los que tenga sean buenos años. Y el Señor me conceda vivirlos bien. ¿Cuántos años tiene usted? Y se gastó 42. ¿Cuántos años tiene? Pero que los que sean para vivir en amor, para ser de bendición, para estar en paz, para tener comunión y para gozar de la vida que Dios nos da. No le hace que sea temporal esta realidad, pero que este presente sea para nosotros el comienzo de la eternidad. Que el Señor nos enseñe a amar la vida y el Señor nos enseña a cuidarnos, pero también nos enseñe a despedirnos cuando así tenga que ser. Hoy nos tenemos entre nosotros. Esperamos que dure mucho tiempo. Esperamos durar mucho tiempo. Pero si no nos volviéramos a ver. Hay una película judía que se llama No te vayas sin decir te amo. Nunca te vayas sin decir te amo. Nunca se vayan un sábado sin decir cuánto aprecian a sus hermanos. Nunca se vayan de casa sin decir cuánto aman a su familia. Hoy comienza el resto de su vida, como quieren que sea. Dios nos bendiga a todos.